Entre la fértil campiña y la Sierra Sur de Sevilla, el castillo de Morón de la Frontera ha dominado durante siglos un vasto territorio fronterizo. Asentado en un cerro, la fortaleza forma uno de los más destacados conjuntos defensivos de la banda morisca. Esa posición favorable ha permitido la ocupación casi ininterrumpida desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XX. Los primeros indicios de poblamiento del Cerro del Castillo se documentan en el periodo tartésico, decayendo su ocupación en época romana y tomando relevancia de nuevo con la llegada de los visigodos, tal y como muestran los restos de la basílica paleocristiana localizados a los pies de la ladera del castillo. Durante la época islámica, tras el desmembramiento del Califato de Córdoba, Morón se convierte en reino taifa, aunque su existencia como tal fue efímera, desde el año 1018 al 1066. El final del reino de Taifa de Morón tuvo lugar, según cuenta una leyenda, cuando en el siglo XI el entonces rey de Sevilla, Muhammad Aben Abad, visitó en Morón al rey berevisco Aben Nuh, por aquel entonces dueño de la fortaleza, siendo agasajado con festines y acogido por la población con fiestas y honores. A su vuelta, el rey de Sevilla, en cuyo corazón sin duda había anidado la envidia y la ambición, invitó a la ciudad al berevisco de Morón y a los de Ronda, Arcos y Jerez. Entre otros muchos festines, les ofreció un baño del que salía agua caliente de pilas de mármol acopladas a los muros, alimentadas por una caldera. Cuando los invitados fueron a abrir la puerta, la encontraron tapiada y allí murieron asfixiados. Muhammad Aben Abad mandó cortar sus cabezas y la guardó como trofeo en un arca. Acto seguido tomó para sí Morón, Ronda, Arcos y Jerez. La configuración del castillo de Morón, aun manteniendo su estructura de alcazaba y ciudad musulmana, es obra fundamentalmente medieval. El paso de época islámica a la época cristiana viene marcado por las continuas transformaciones que sufriría la fortaleza a partir de la conquista de la villa por las tropas de Fernando III en 1240 y su posterior entrega. Una de las leyendas más extendidas que se atribuye a la gesta de la reconquista de la fortaleza de Morón, también envuelta en los laureles fantásticos de la leyenda oral, es la hazaña de Melen Rodríguez Gallinato. Aunque debemos tener en cuenta que este castillo jamás fue conquistado con armas de guerra, sino que fue entregado con resultado de un pacto. En tiempos del Rey Santo, las tropas cristianas llegaron a Morón, donde provocaban a voz en grito y espada en mano a los moros, que asustados ante tan bien compuesto ejército, se asomaban por las almenas de su castillo y no osaban salir de sus murallas. Cada vez era más estrecho el cerco de los guerreros que llegaron a tocar los vastos torreones para desafiarlos, hasta que llegado el momento, el capitán árabe, temeroso del inminente asalto, aceptó una lucha a muerte propuesta por el infanzón Gallinato, que mandaba las huestes castellanas. En uno de los ataques, Gallinato cortó las riendas del caballo del adalid árabe, quien cayó al suelo vencido, mientras el caballo, desbocado, prendió desenfrenada carrera hacia las puertas del castillo por donde antes saliera, y aprovechando el paso del caballo, penetró en el recinto una avalancha de guerreros que aquel mismo día tomaron posesión del fuerte castillo de Morón para el santo monarca. Otra de las leyendas más extendidas era que el cerro del castillo estaba horadado por una serie de túneles o salidas de una considerada altura que permitían a la población escapar a caballo ante cualquier asedio o situación de guerra como la de la Reconquista, por lo que estarían conectados con las principales salidas del pueblo. Una de estas salidas daría a lo que actualmente se conoce como La Plata. Algunos vecinos cuentan otra versión también muy arraigada sobre la toma de Morón. Estos cuentan que cuando vinieron a reconquistar los cristianos Morón, se creyeron los moros que venían miles de caballos, y después resultó que solo era uno. Esto se debió a que armaba tanto estruendo galopando el jinete por uno de los pasadizos de acceso al castillo, que creyeron que era un gran ejército que iba a atacar inminentemente. A la muerte de Fernando III,
En el año 1252 le sucede su hijo Alfonso X el Sabio, que entrega el castillo de Morón y de Cote a la ciudad de Sevilla. En el año 1271, el rey Alfonso X concede a la villa de Morón un privilegio rodado para fomentar el poblamiento de esta franja fronteriza con Granada. Este privilegio, que aún conserva el sello de plomo, contenía un conjunto de normas por las que se debía gobernar, como era el fuero de Sevilla y el derecho a organizar una feria semanal, con el fin de fomentar el comercio en este área de la banda morisca. A Alfonso X le sucede en el trono Sancho IV el Bravo, que entrega Morón a la Orden de Alcántara. Esta sería responsable de la fortaleza hasta el año 1461, que pasó a pertenecer a los Telles Girón, condes de Ureña y futuros duques de Osuna. En la Baja Edad Media, el territorio situado al sur de la campiña y la sierra meridional sevillana solía ser identificado como la Banda Morisca, una vasta marca fronteriza con el reino nazarí de Granada y dependiente en su mayor parte de la jurisdicción de la ciudad de Sevilla. Durante más de 200 años, Morón formó parte de la Banda Morisca, el dique de contención que a la vez partía y comunicaba la vieja Al-Ándalus en retirada con el ya por entonces potente Reino de Castilla. En el año 1528 se empieza a construir la Torre del Homenaje. Esta torre pretendía ser de 3 cuerpos de altura y se quedó en el primero, ya que las obras se paralizaron por las tensiones existentes entre el rey Carlos I y el tercer conde de Ureña, Pedro Telles Girón. El impresionante forro de casi 7 metros de grosor transformó la torre en una de las torres del homenaje más grandes de toda España. Otra obra importante de los condes de Ureña fue el foso inacabado en forma de L, que pretendía separar la alcazaba del resto de la fortaleza junto a una línea de muralla que cerraría la misma, y a la que se accedería por la conocida como la Puerta del Cordón. Se dice que este castillo contaba con bellísimas puertas de castaño con quicios dorados, aljibes con gran capacidad de almacenamiento de agua potable, mármoles bellísimos en todos sus aposentos. Dicen también que la iglesia de la Magdalena estaba en medio del llano de la fortaleza y que los condes la introdujeron en el palacio, convirtiéndola en capilla y ubicándola en una de sus lujosas salas. En el año 1650, el cuarto duque de Osuna y octavo conde de Ureña decide trasladar su residencia a Osuna, desmantelando algunas estancias del castillo. Durante parte del siglo XVII y XVIII, el castillo de Morón queda prácticamente abandonado y es motivo de constantes saqueos y destrucción. En el mes de marzo de 1810, ocupó el castillo, sirviéndoles de cuartel y polvorín, un batallón del regimiento de infantería francesa, al mando del mariscal Edouard Mortier. Los franceses fortificaron ciertas zonas del castillo, pero 2 años después, cuando la gloria de Napoleón empezaba a decaer, los franceses recibieron la orden del mariscal Nicolas Soult de volar el castillo y huir, quedando destruidas 5 torres y otras zonas de la fortaleza. Después de la marcha de los franceses, las Cortes de Cádiz ordenaron volar las zonas del castillo que habían quedado dañadas por las explosiones francesas, para evitar el derrumbamiento y los posibles daños a la población que habitaba en sus proximidades. El deterioro del castillo ha sido progresivo desde esa época. A mediados del siglo XX, la construcción de la instalación de depósitos de agua por una empresa belga destruyó todo el ala del mediodía del castillo. Frente a la destrucción, los castilleros, últimos habitantes del castillo, comenzaron a reutilizar las estructuras en pie para levantar sus modestas casas junto a cuevas, impregnando así el recinto de nuevas formas de vida. Los rasgos naturales del emplazamiento, la red de caminos históricos o la diversidad constructiva confirieron al conjunto gran personalidad.
Forman parte de la memoria las antiguas calles de Concepción Alta y Baja, Cantillos del Collado o Cuevas de la Calle Ancha. Mirando al barrio de Santa María, la Puerta del Hierro y en el lado opuesto la recuperada Puerta del Recodo. Dentro del perímetro amurallado puede distinguirse la primitiva alcazaba en el área occidental y la ciudadela en la parte oriental. Al Palacio de los Duques de Osuna se accedía a través de la famosa Puerta del Cordón, que contaba con foso y puente levadizo. El Castillo de Morón fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1975. En la actualidad tiene la categoría de Bien de Interés Cultural. Los restos de la fortaleza recuerdan su gloriosa y noble existencia histórica y es el vestigio arquitectónico más antiguo que posee Morón de la Frontera. El castillo no solo tiene valor como recurso cultural turístico en sí mismo, sino que se encuentra ubicado en un lugar de características ambientales, paisajísticas y naturales espectaculares, sobre la colina más alta de la localidad, rodeado por un bosque de casuarinas. Se configura así como un enclave privilegiado y el mejor mirador de la ciudad. Es muy recomendable pasear por sus laderas hasta llegar a la zona de la fortaleza para contemplar, si es posible, el atardecer y disfrutar de una de las mejores panorámicas de la provincia de Sevilla.